La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana. ¡Comenzamos! Buenas noches. Ahora, en esta oportunidad que se nos ofrece en esta noche fresca, quisiera argumentar sobre los muros, el amurallamiento, un tanto en una visión internacional, sin dejar pues de ver aquí por nuestra situación con nuestros vecinos y ver así en una forma pues todos los efectos que causan estas bardas, estos obstáculos que va creando el hombre y que pues se presentan como un argumento de seguridad, como un argumento pues de seguridad social también, etcétera, económica. Hay varios motivos por los cuales estas bardas tienen razón de ser. Al menos en un principio estas bardas, murallas, tenían razón de ser en cuanto a la seguridad nacional, que nadie pudiera venirlos a saquear. Y pues es un ejemplo la muralla china, que es larguísima y tiene pues, realmente un buen diámetro que es visible del espacio. También podemos contemplar la situación en el Imperio Romano, hoy como quedan vestigios de aquella seguridad, y otros lugares pues que hoy todavía son parte de la historia de lo que aconteció. Y pues estas bardas tenían razón de ser en cuanto a una seguridad, poner un obstáculo al enemigo. Estas bardas pues vinieron a ser superadas, obsoletas, cuando el hombre pues tiene ahora un dominio sobre el espacio. Hoy puede sobrevolar estas fronteras, cualquier obstáculo, zanja, cualquier cosa viene ya a ser superada. Ahora también pues las armas, los misiles, que realmente no había necesidad o no hay necesidad de estar en el espacio geográfico para matar. Ahora con estos misiles a distancia se bombardea, se ejecuta, y de esta manera pues las bardas ya no son ninguna protección, al menos no en el sentido que lo hicieron los chinos, los romanos y algunas otras culturas. Este fin, podemos decir, ha sido superado. Se crearon también con el fin de dividir, de fraccionar a los mismos hermanos. Pensemos en Alemania, en Berlín, como en los años 90 pues queda superada esta barda que dividía a un pueblo, y este era
el sentido de impedir que salieran. El sentido pues era esta Guerra Fría, evitar la relación, la comunicación con los demás, donde la ciudad venía a ser la cárcel y esta privación. Pero bueno, es algo que celebró el mundo en tiempos del Papa Juan Pablo II y que pues sin duda le inspiró a hacer algo por esa libertad, porque cayeran ese tipo de bardas, de impedimento, de movimiento, de libertad. Y pues ahora podemos decir que hay un argumento pues también de seguridad. Ahora pues este argumento de seguridad pues lo tiene tanto Estados Unidos como Israel con los palestinos, que pues para evitar que pasen a Israel y cometan este tipo de heroísmo, de dinamitarse y en ello afectar a Israel. Entonces son medidas que podemos decir que han resultado, que ha disminuido el número de estos atentados. Y en Estados Unidos con México pues podemos decir que quieren evitar un tanto esta cuestión del narcotráfico, quieren evitar pues sin duda también una inseguridad al permitir el acceso libre a cualquier persona, de tal manera que es algo que les ha resultado. Por añadidura podríamos decir que también hay una medida económica, al menos esta es una de los argumentos, de las realidades de México con Estados Unidos. Pensar en que un mexicano quiere ir a Estados Unidos porque allá va a ganar 11 veces más lo que gana aquí, pues es una buena razón económica para aventurarse. Pero también tendríamos que reconocer a ellos que tienen el derecho de limitar, de poner sus políticas, sus condiciones, pero de momento no podemos negar que hay consecuencias negativas. Sí, para ellos hay algunos beneficios. Para nosotros como mexicanos y como latinos, pues cierto que acarrea ciertas dificultades. También habría que mirar hacia Estados Unidos, hacia Europa, donde pues también aquí el problema es con el flujo de africanos que se han organizado ya con algún acuerdo donde pues tratan de obstaculizar este flujo migratorio. España pues a Marruecos ha tratado de ponerle ahí una barda y también por añadidura una barda violenta, agresiva, pues que tiene navajas que sin duda son un riesgo para quienes pretendan ir más allá de esa prohibición. Es decir, las navajas son un signo que lleva a amedrentar a estos marroquíes o a algunos otros que quieran saltar esa barda bajo un gran riesgo de vivir alguna
amputación o, en el peor de los casos, perder la vida. Y pues todo esto con esta ilusión de ir más allá. También Europa pues tiene el problema del mundo oriental, del mundo de los árabes, donde pues Francia pues es uno de estos lugares que más ha resentido la migración islámica. Viene pues esta situación donde también se ve afectada ya no tanto la economía, la convivencia, sino también el aspecto religioso, con el islamismo que trata de propagarse y pues de alguna manera también presentar una forma de vida. Son situaciones que pues requieren sin duda de una solución, de ciertos acuerdos, y creo que es importante pues ver hacia la pobreza. Todas estas personas se mueven por necesidad. Los africanos ya no es tanto por tener un buen estatus económico, sino es el hambre quienes los lleva a buscar mejores espacios. Otros se ven realmente presionados por guerrillas a buscar salvar la vida. Ya volvemos para continuar con este tema del amurallamiento. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando. Seguramente que hubo un tiempo en que las fronteras estuvieron abiertas, y esto tendría que ser muy en los principios, pero hoy realmente creo que hemos nacido con esta conciencia de las vallas, de las bardas, de los muros, que pues nos hacen de alguna manera. Las vallas son quienes evitan que tengamos, por así decir, malos vecinos. Y esto es para algunos líderes, pues sin duda un principio. Buenas vallas hacen buenos y no malos vecinos. Así es que realmente sí son muy buenas vallas. Es increíble la tecnología. Ya citaba en España cómo han puesto estas navajas. Realmente aquí en nuestro vecino país pues han invertido muchísimo dinero en estas bardas. Pero fuera de la tecnología que puedan tener, de lo rústicas que puedan ser, pues al final nos damos cuenta que no son la solución para realmente evitar un atentado, para evitar el narcotráfico, para evitar la migración. El ser humano ha buscado de alguna manera transgredir los obstáculos. Pareciera que las bardas, las vallas son para violarlas. Y sí, no falta el ingenio. Y por lo que sí podemos decir es que anualmente pudiera ser el motivo de que
600,000 personas mueran tratando de cruzar alguna frontera. Y pues puede ser que esta de México con Estados Unidos sea una de las más peligrosas por estar en un gran espacio geográfico desértico donde pues han sido llevados estos mexicanos para intentar violar este cerco de seguridad. Y pues es aquí donde México hace ver que son cuestiones meramente económicas, pero creo que habría que ir más allá de una sola economía. Hay personas que no necesariamente se van a Estados Unidos para trabajar. Hay jóvenes que van a Estados Unidos o a Canadá a buscar un espacio donde estudiar, donde verdaderamente se estudie, donde no haya paros, donde no haya este tipo de situaciones en la que nuestra universidad de México pues se ha visto muchas veces puesta en entredicho por falta realmente de seriedad. Así es que creo que habría varios motivos por los cuales la gente emigra hacia Estados Unidos, y no solo es la cuestión económica. Emigra también gente que tiene dinero, es decir, no es meramente la búsqueda de los billetes verdes. Y pues de todos los mexicanos que hay ahí, podemos decir que arriba de 5 millones de personas son los que tienen un estatus legal, y el resto de unos 11, 12 millones de mexicanos pues viven en una situación irregular. Por ello podemos decir que siempre la mayoría de nuestros paisanos pues son los que viven de una manera irregular. Y esto pues sin duda que nos da lugar a pensar en varios pues intereses que puede provocar. Para México es muy favorable las remesas, puesto que después de petróleos, lo que pueda generar petróleos mexicanos para el país, viene a ser las remesas de estos 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Y pues pensar también que no generan ningún impuesto, que no generan realmente al pagar algún interés ni a Estados Unidos ni a México, a no ser que ahora con esta política quieran cobrar a los que vayan a cobrar sus remesas al banco y ahí les salgan con un impuesto, siendo que no generan empleos, no generan fuentes de trabajo. Faltaría que tuvieran el descaro de cobrarles algún interés, algún impuesto por hacer efectivo estas remesas que tanto bien hacen a nuestro país. De no recibir esta cantidad generosa, si ahorita tuviéramos un déficit de 34% de pobres, pues tendríamos que aumentarle otro 10%, serían 44 el déficit
de nuestra gente pobre. Por ello, aquí en Estados Unidos podemos considerar que el muro es incómodo. Surge en los tiempos de el presidente Bush y pues surge con una acta del muro de seguridad, que la cual tiene como objetivo establecer el control operativo sobre las fronteras internacionales, terrestres y marítimas de su país. Algo pues que también se está generando en Europa, donde pues es una organización que trata de regular las situaciones, de vigilar. Me imagino que es así como una parte que trabaja sin ningún interés más que el del bien de quienes se mueven, se transitan, que puedan vivir, que puedan ser respetados sus derechos. Y bueno, aquí tan solo es un acuerdo binacional, Estados Unidos, México, pero podemos decir que todo este convenio pues trajo ciertas repercusiones para nuestro país. Entre esas actividades que se harían o ya se están realizando, pues es el que implementarían una mayor efectividad de personal para proteger la frontera, una mayor vigilancia y pues auxiliados tanto de una estructura humana como de una estructura tecnológica. Y dentro de ello pues vino esto de unas mayores vallas protectoras a lo largo de toda la frontera, tanto marítima, para así poder impedir la entrada no autorizada a los Estados Unidos. Y pues vemos realmente el derroche de esta tecnología que ha desplazado los Estados Unidos. Y en esto, pues al igual que se hizo con el muro de Berlín, pues también podemos decir que es el muro de la vergüenza. Vergüenza para nosotros mexicanos, que nos vemos desplazados, que nos vemos clasificados, etcétera. Y vergüenza para los mismos Estados Unidos, que cierran esta posibilidad de la comunicación, del tránsito. Y pues bueno, esto empieza a surgir por la década de los 90, ya en el 94, desde los años 80, fines de los 80, pero ya en el año 94 toma forma el operativo Guardián, con esta barda de 1,122 kilómetros de extensión entre Estados Unidos y nosotros, teniendo como inicio pues aquí en nuestra ciudad de Tijuana con San Diego, y así a lo largo hasta el mismo desierto, para evitar de alguna manera el tránsito libre. Pero como decía, es la más peligrosa porque no dejan de intentarlo. Ya vuelvo. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando. La familia es el cimiento de la humanidad, y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada, y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en
cimiento de la humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico, con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos nuestra Iglesia y su doctrina como luz para comprender la actualidad. Agenda Vaticana, miércoles 9 de la noche, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor, inmigrante de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Bien, podemos ver algunas consecuencias que puede tener esta barda, tanto, al menos aquí con el vecino, pero que puede ser algo semejante en relación con otras fronteras. De entrada, pues es una cuestión hostil, y podemos decir que también es una marginación, sobre todo salarial. Acentúa esta diversidad entre los mexicanos y los latinos. Ya mencionaba que pues un latino, un mexicano ganaría 11 veces más lo que aquí pudiera percibir en su tierra natal. Otra de las consecuencias de esta división, de esta delimitación, es el alza que crea o que genera en cuanto al tráfico de indocumentados, ya que va a nutrir el negocio y provocará con ello una proliferación, por lo que vendrían algunos efectos contrarios a los que se buscan. Con ello, pues, aumentaría el número de violaciones a los derechos humanos, principalmente de los indocumentados, a quienes ya por sí se les trata de delincuentes. Al menos ambas autoridades, tanto las nuestras como las americanas, quienes que los golpean o quienes que los matan. Y aquí, pues bueno, los pasean en sus pick-up todo el día o los llevan a la Penny para que paguen ahí alguna multa o los encierren 8 horas. Son tratados pues de delincuentes, de criminales. Y como es lógico, pues esto va a abrir un espacio a una cultura xenofóbica, donde pues puede llegar hasta el extremo de
de cazar migrantes, hacerse guardianes de la frontera y así matar a cuanto indocumentado cruce por su propiedad. Entonces esto es lo que de alguna manera puede traer, o ya se vive esta situación de cuando las autoridades criminalizan o le hacen esta fama, y pues esto va a crear pues sin duda una hostilidad hacia un país que es amistoso. O sea, México se caracteriza por ser realmente amable, alegre, etcétera, y ya esto marca una hostilidad. Además, por añadidura estaría esta cuestión de que México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y esto supondría que debieran caminar hacia una mayor apertura, y resulta pues que ocurre lo contrario. Es un cerrar las fronteras, es un cerrar el mercado, y México, por no ser de la altura económica, pues no es tratado de igual, como regularmente ocurre en los países del norte, un trato de iguales a iguales. Al menos Estados Unidos y Canadá se tratan de iguales, no así pues México, que viene a ser tratado pues de una manera pues hostil. A la par con el problema de la migración, pues está también este mosaico cultural y lo que pudiera generar la pérdida de identidades. Realmente, tanto en Europa como en nuestra América hay una mezcla de diferentes pueblos. Al menos pensar en los pobres de Europa, pues estaría Hungría, que cuenta con algunas minorías étnicas que representan probablemente un 5% de la población. Y también podemos ver al menos que la Unión Europea se puede caracterizar por albergar unas 20 lenguas oficiales, y a ello habría que sumarle pues unos 200 dialectos. Por ello hay muchas personas, millones de personas que no hablan una lengua oficial en este ámbito de la Unión Europea, donde pues podemos pensar en Francia, que tiene personas árabes que pues no hablan propiamente la lengua, y de esta manera podemos entrar hacia este ambiente pues europeo, que también trae grandes repercusiones, ya que cité a los árabes. Pues podemos ver lo difícil que puede resultar el campo religioso. Hay realmente en Europa dos religiones mayoritarias, que es el catolicismo y el protestantismo, siendo el Islam la tercera religión en cuanto
a número de seguidores. El otro fenómeno pues directo del aumento de la diversidad en la Unión Europea es la inmigración. Una inmigración que en su mayoría es de pues confesión musulmana, entre ellas la marroquí, que ya lo citaba en el inicio, esta convivencia, esta cercanía con España, esta barda que trata de limitar la España, dando razones pues de que habrá que resolver la pobreza, habrá que resolver el hambre de África para frenar este flujo migratorio. Y pues es una inmigración en su mayoría de confesión musulmana, y los musulmanes pues vuelven a tener una presencia considerable en Europa. Ya de hace 10 años para acá pues fueron motivo de noticia, de primera plana. Primero la cuestión pues social, la cuestión económica, y también la cuestión pues religiosa, que querían que se retiraran los signos visibles de la fe católica de las aulas de clase, principalmente en Francia. Y los franceses pues a decir, bueno, entonces tendríamos que exigirles a ustedes que se les cubran la cara, sobre todo a las mujeres. Y esta confrontación pues entre costumbres y la cuestión de fe pues fue lo que dio lugar. Después vimos ciertas manifestaciones de revuelta en Francia, en los incendios de vehículos en ciertos suburbios, protestando pues por la represión al mundo africano, con el fin de evitar esta economía subterránea. Regularmente ellos se dedican a vender bolsos, y pues es una economía que la realizan en las banquetas, en los andadores, y pues de ahí que los levanten, que les quiten su mercancía, etcétera. Y por ello pues el que la convivencia haya sido difícil. Y pues los africanos podrán hablar el francés, pero el ser indocumentado pues sin duda que es un agravante que les crea cierto problema en su convivencia, en su relación con el mundo europeo. Son desafíos pues que se tienen que vivir en este proyecto de construcción. Ya vuelvo. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando. Este es el tiempo de caminar juntos. No es fácil, pero es posible. Los católicos somos conscientes de las necesidades de nuestra comunidad. La caridad es unión. Juntos lo haremos. La caridad es atrevida. Arriésgate a dar. Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe del Río te invita a su Expo Comida Regional Guadalupano. Será el 8 de diciembre de 8 de la mañana a 8 de la noche. Incluye un bocadillo y disfrutar del evento cultural. Cooperación $1 o 13 pesos. Te esperamos. Expo Comida Regional Guadalupano. ¿Estás pensando qué regalarás esta Navidad? Koinonia Radio te invita a dar ese regalo especial.
viviendo y celebrando un concierto navideño con el coro de las Hermanas Trinitarias de María de Monte Tabor, este sábado 14 de diciembre en punto de las 7 de la noche en la futura Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, zona Río. Cupo limitado. Reserva tus boletos al 622-8962. Venta de boletos en cabina de Coinonía Radio, Paulina Río y Centro, y Parroquia Guadalupe, zona Río. Viviendo y celebrando un concierto navideño. Prepara tu corazón al nacimiento del Niño Jesús. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor. En lugar, de país en país, yo me fui. Bien, habría que mencionar también la situación de los africanos, una situación que queda por resolver, que requiere de una ayuda internacional o una intervención internacional. Al menos España propone un plan África donde haya visionarios, donde haya mayores embajadas, y todo esto también a través de estos lugares de partida, para poder informar, para tratar de salvaguardar la vida de muchos de ellos. Y como decía en el inicio, a ellos les mueve el hambre. A otros africanos la persecución, el que no puedan tener esta persecución política y que busquen refugio, que busquen asilo, pero es sin duda una situación que requiere de una solución conjunta, principalmente de las Naciones Unidas, y también para hacia el sur de nuestro continente. Tendríamos que ver que también hay, aunque con diferente economía, con diferentes intereses, pero habría que ver la situación de Costa Rica, que es sin duda un país que va saliendo adelante, pero no tiene realmente esta capacidad, no tiene, si Estados Unidos no la tiene económicamente, esta estructura para recibir un gran flujo de migrantes, pensemos en Costa Rica, que no está en esa capacidad de recibir a los nicaragüenses en un flujo así que pueda meterlos en una cierta crisis, puesto que el impacto tendría una repercusión en el sistema social, como sería la vivienda, la seguridad, la educación, entre otros, que irían minando poco a poco la relación de ingresos, y ya que a veces en un mismo país no somos capaces de cubrir las necesidades, los gastos nacionales y la misma infraestructura, y de ahí que mucha de la población, y además que sabemos que de los ciudadanos inmigrantes, gran número de estos no cotizan en el sistema social, no generan un pago de impuestos, es una economía subterránea, como mencionaba, con los
africanos. Entonces, la frontera que realiza Costa Rica pues fue una malla ciclónica que pues tampoco cuenta con la estructura humana para tener una vigilancia, no cuenta tampoco con la tecnología como esta barda tan sofisticada que tienen los Estados Unidos, así es que pues esa valla al final parece queso gruyere, donde tiene una infinidad de hoyos y pues se viene a ser violada. Por ello, pues sí, cada país, un estado es libre de decidir qué coloca como línea fronteriza para controlar el ingreso y salida de personas o productos hacia otras zonas. Si un país desea levantar una barrera, una zanja o crear puestos de control con policías o soldados, queda a su criterio. Sobre todo pues si es un país de primer mundo, ¿no? Porque nosotros tendríamos todas estas políticas que se generan contra la ley, el libre tránsito, lo que decía la ley de población. Pues ahora Estados Unidos nos impone una política donde nuestro gobierno es restrictivo, no da permisos para el turismo al norte del país, al menos europeos como sobre todo pobres del este, les limita el tránsito y pues a nosotros mismos mexicanos nos someten a un interrogatorio hacia dónde vamos, cuál es nuestro destino. Y pues es aquí donde tiene lugar las palabras de Juan Pablo II, que dijo que el ser humano debería aprender a levantar puentes y no muros. En el caso pues de la expresión se refería pues sin duda a generar un diálogo entre los hombres, entre las naciones. Y pues esto con la caída del muro de Berlín probablemente. Y aún pues podemos decir que se escribe una trágica historia en la frontera pues con Estados Unidos, que va más allá pues de cuestiones económicas. Es una violación a los derechos humanos. Y si nos evocamos a los números, nuestros políticos aseguran que su simple construcción afectará el envío de remesas, monto que asciende a 20,000 millones de dólares al año, lo que permite un decidido equilibrio social, ya que es la segunda fuente de ingresos de divisa, únicamente pues detrás del petróleo. Y más allá de las fronteras físicas del siglo presente, la migración es un fenómeno integral que no solo debe contemplar medidas de seguridad, sino que tiene que venir acompañado de medidas sociales que atajen el origen del fenómeno, como sería pues la desigualdad y la injusticia. Nuestro gobierno tendría que hacer algo por ver aquellos lugares de origen. Hoy pues Michoacán nos reclama sin duda todo esto que se ha dejado de hacer. No se ha apoyado el campo, no se ha apoyado la posesión de la tierra, no se le ha dado la tierra al que la pueda trabajar, y todo ello pues de alguna manera ha generado una estructura injusta en nuestro país. Y también tendríamos que ver qué tan justos somos nosotros con los
hermanos latinoamericanos que cruzan por nuestro territorio, por este corredor hacia los Estados Unidos, y después quizá exigir a los Estados Unidos una política migratoria justa, una política que sea un tanto equitativa y que vea por el bien tanto del migrante como por el bien de los mismos Estados Unidos. Quiero agradecer a la señora Lola Lira sus saludos y pues deseando la próxima oportunidad de escucharnos. Hasta la próxima, gracias. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país, yo me fui inmigrando. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos.